Dada la gráfica de f de x, determine la relativa y extremos absolutos. Empecemos por revisar las definiciones de máximo absoluto y mínimo absoluto. F de x tiene un máximo absoluto o global de f de c en x es igual a c si f de c es mayor que o igual a f de x para todos los x del dominio, lo que significa que podemos identificar el máximo absoluto, si existe, identificando el punto más alto de todos los puntos del gráfico. Analizando el gráfico, observe cómo el más alto punto es este punto aquí, donde el par pedido es menos 4,5. Lo que indica que el valor y, o valor de función, de 5 es el máximo absoluto, que ocurre cuando x es igual a menos 4. Listamos 5 como máximo absoluto. F de x tiene un valor absoluto o el mínimo global de f de c en x es igual a c si f de c es menor que igual a f de x para todos los x del dominio, lo que significa que identificamos el mínimo absoluto, si existe, por identificar el punto más bajo de todos los puntos del gráfico. Observe cómo el punto más bajo de la gráfica es el punto final izquierdo, este punto cerrado aquí, donde está el par pedido menos 7,-4. El valor y, o función valor, de menos 4 es el mínimo absoluto, que ocurre en x igual a menos 7. Y ahora vamos a revisar el definiciones de máximo relativo y mínimo relativo. F de x tiene un máximo relativo o local de f de c en x igual a c. Si f de c es mayor que o igual a f de x para todos los x en algún abierto intervalo que contiene x es igual a c. Así que identificamos máximo relativo o local identificando el alto puntos en el gráfico. Sin embargo, note que x es igual a c debe estar en algún estado abierto intervalo en el dominio. Esto significa que debes estar capaz de acercarse a x igual a c desde la izquierda y la derecha, y por lo tanto, si tiene puntos finales cerrados, no se pueden considerar para los extremos relativos o, en este caso, los máximos relativos. Del mismo modo, f de x tiene un mínimo relativo o local de f de c en x es igual a c si f de c es menor que igual a f de x para todos los x en algún intervalo que contiene x es igual a c. Identificamos los mínimos relativos identificando los puntos bajos en la gráfica de la función dada. Sin embargo, una vez más, tienen puntos finales cerrados. No podemos incluir los puntos finales como posibles mínimos relativos. De nuevo, esto se debe a que no puede acercarse a los puntos finales desde la izquierda y la derecha, que es lo que es necesario para que x sea igual a c para estar en algún intervalo abierto. Volviendo al gráfico, debemos excluir el punto final izquierdo como posible mínimo relativo. También debemos excluir el punto final correcto como posible máximo relativo, otra vez, porque no podemos para acercarse a los puntos finales desde la izquierda y la derecha. Y ahora para identificar los puntos altos y bajos del gráfico. Notaré el punto negativo 4,5 es un punto alto, y hay el intervalo en el dominio que contiene x es igual a menos 4, significa que podemos acercarnos. X es igual a menos 4 desde la izquierda y la derecha. Por lo tanto, debido a que tenemos un punto alto, el valor y o el valor de la función de 5 es un máximo relativo, que ocurre en x igual a menos 4. Por lo tanto, observe cómo es posible que un punto represente tanto un máximo absoluto como un máximo relativo. Observe también cómo la función cambia de aumentar a disminuir. En este punto álgido, lo que resulta en un máximo relativo. A continuación, aparece como si tuviéramos un punto bajo en el punto negativo 2,1, pero observe que este es un punto abierto, que indica la función. No está definido en este momento, y por lo tanto, esto no es un punto bajo en el gráfico. A continuación, observe cómo tener un punto culminante aquí, donde diremos el pedido par es negativo 0,8,3. Observe cómo hay un intervalo abierto que contiene x igual a menos 0,8. Y este punto es un punto culminante y por lo tanto, el valor y, o valor de función, de 3 es un máximo relativo, que ocurre en x igual a menos 0,8. Enumeramos 3 como máximo relativo o local. Y una vez más, observa cómo la función cambia de aumentar a disminuir en este punto que representa un máximo relativo. A continuación, tenemos un punto bajo aquí, donde está el par ordenado, digamos, 2.3, Observe que hay un intervalo abierto que contiene x es igual a 2.3. Y este punto es un punto bajo, y por lo tanto, el valor y, o valor de función, de menos 3 es un mínimo relativo, que ocurre cuando x es igual a 2.3. Enumeramos menos 3 como mínimo relativo.
Observe también cómo cambia la función de disminuir a aumentar en este punto que representa un mínimo relativo. A continuación tenemos un punto alto aquí, donde el par de órdenes es, digamos, 5.6,3. Hay un intervalo abierto que contiene x es igual a 5.6. Este punto es un punto alto y, por lo tanto, el valor de y, o valor de función, de 3 es un máximo relativo, que ocurre cuando x es igual a 5.6. Observe cómo ya hemos publicado 3 como máximo relativo, y, por lo tanto, no lo volvemos a enumerar. El máximo relativo de 3 ocurre en dos ubicaciones, en x es igual a menos 0.8 y x es igual a 5.6. Y una vez más, en este punto, observe cómo la función cambia de aumentar a disminuir. Ahora tenemos un punto más que considerar. Observe cómo tenemos un punto cerrado aquí, que es un punto bajo, y el par ordenado para. Este punto es 7,0.5. A pesar de que la función tiene discontinuidades alto en x igual a 7, hay un intervalo abierto que contiene x es igual a 7, y este punto es un punto bajo y, por lo tanto, el valor de y, o valor de función, de 0.5 es un mínimo relativo. Observe que en esta ubicación, la función cambia de disminuyendo a aumentando. Espero que esto te haya resultado útil.